One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, Manuel González Garagorri, cónsul de España en Israel, es una de las personas que más sabe sobre la ley de nacionalidad española para los sefardíes. En Aló Tel Aviv les contamos todo lo que siempre quisieron saber sobre esta ley y o nunca se atrevieron a preguntar o nunca se lo aclararon bien. Nos recibe el cónsul de España en Israel, Manuel González Garagorri. Hola, Manuel. Hola, bienvenidos. Es un tema, el de la concesión de la ley de nacionalidad española para los sefardíes, que lleva interesando a mucha gente, por supuesto a todos los oyentes de Radio Sefarad, y quizá estamos hablando con una de las personas que más sabe de este tema, que más experiencia tiene no en la tramitación, pero sí en la tarea no siempre fácil de ofrecer información a los que se acercan a la Embajada de España en Israel. Y hoy precisamente en estos días, Manuel, porque ya sabes que en Radio Sefarad emitimos las entrevistas no siempre en el minuto que las hacemos, en estos días se ha aprobado dime exactamente qué se ha aprobado, porque no quiero meter la pata. Lo primero que tengo que decir es que hay gente mucho más experta que yo, pero es verdad que estamos muy atentos en la embajada a esto, porque vemos que la gente en Israel, que es donde nosotros estamos, está muy atenta y hay mucho interés por saber qué va a salir de este ejercicio. Lo que se aprobó ayer en la Comisión de Justicia del Parlamento fue, se terminó el trámite de enmiendas al texto que había propuesto el Gobierno a esta ley. Entonces, digamos que el texto que ha salido de esa reunión, aunque tiene ahora que ir al Senado y puede ser, todavía está en trámite parlamentario y todavía puede cambiar, en principio es un texto que ya empieza a dar pistas de cómo va a ser la aplicación de todo esto, de la cuestión de la nacionalidad de los sefardíes. Es como una ecografía de los 3 meses, Manuel. Sí, ya podemos decir, incluso yo diría más, yo diría casi que 6 mesino, ¿no? O 7 mesino, porque y me voy a meter en la metáfora, aunque luego a veces no se sabe cómo salir, ya parece que es viable. Y ese es el primer mensaje que yo creo que lanza lo que pasó ayer en lo que está pasando en las Cortes y en general los mensajes que nosotros estamos recibiendo, que es que habrá ley. Todo apunta a que habrá ley. Hombre, mientras está en Parlamento todo puede cambiar, pero la actitud de los partidos políticos, tal y como la vimos aquí desde el punto de vista objetivo, nos parece que haya resistencias y sí ganas de que salga. Entonces, eso yo creo que es solventa una de las primeras grandes dudas que tiene el público. Es, esto se anunció, pero ¿ocurrirá o no? Yo personalmente creo que sí. No ponemos un límite de tiempo para la aprobación total de esta ley. Bueno, lo que no podemos asegurarlo, pero lo que podemos decir es si en circunstancias normales y visto el apoyo que todos los grupos políticos le están dando y sobre todo la ausencia de grandes impedimentos, nadie le parece mal esto, es posible que la ley esté antes del verano lista. Si no hay accidentes, digamos, y esos en su tenor actual, o sea, tal y como está escrita ahora, la ley, aunque se apruebe, requerirá abrir un pequeño espacio de tiempo para que se ajusten los actores y se preparen para empezar a recibir solicitudes. Es posible que antes de final de año esto esté ya funcionando. Pues un espacio temporal bastante más acotado del que nos temíamos al principio, ¿no? Del que pensábamos al principio, los que venimos siguiendo con interés esta ley. Es que, claro, esto, en el momento en el que nace, que hay un anuncio político el año pasado, a principios de año, pues es que eso es el inicio de un larguísimo trámite. Conforme el trámite se va acercando a su final, pues se puede ser más preciso, ¿no? Decir, es que ya antes era como mucho la estación, esto para el verano del año que viene o para el invierno de no sé cuándo, ¿no? Pero ahora ya se empieza a hablar de semanas, meses, las cosas van cogiendo forma, es normal. El niño va creciendo, con lo cual se va ajustando también la semana de nacimiento, ¿no? Vamos a seguir con esa metáfora. ¿Qué rasgos tiene que reunir el solicitante
nacionalidad, esta nacionalidad española para los sefardíes? ¿Cuáles son las condiciones que tiene que cumplir una persona que quiera obtener el pasaporte español? Bueno, todo lo que hablemos del niño es teniendo en cuenta que todavía está en gestación. Raquel, en algún momento no sabremos salir de esto, pero de momento tiramos para adelante. La ley, desde su inicio, ha mantenido una cosa que además yo creo que tiene cierta coherencia, que es, esta ley lo que trata es de establecer el reconocimiento a un hecho histórico excepcional, que es que una población, los judíos españoles que fueron expulsados en el siglo XV, se dispersan por el mundo, por los 5 continentes, y sin embargo durante siglos mantienen tanto la lengua ladino o jaquetía o judeo-español, como la cultura, como muchos rasgos de la cultura española, y en muchísimos casos también una enorme nostalgia por España, por volver a Sefarad o el retorno a Sefarad en cierto modo. Entonces la ley establece los requisitos a partir de este hecho histórico único. Entonces, que son los requisitos de los rasgos de este niño tendrán que ser, los posibles solicitantes tendrán que ser sefardíes originarios de España, o sea, descendientes de esas personas que fueron expulsadas, y haber mantenido ese contacto y esa nostalgia por España. O sea, por lo tanto, 2. Sefardí a los efectos, tal y como lo entendemos en España, que es a veces diferente a como se entiende, por ejemplo, en Israel, donde el concepto de sefardí es muchísimo más amplio. No, nosotros estamos acotando a esos señores o señoras que son descendientes de aquellos que fueron expulsados y que además hayan mantenido ese contacto con España. Esos son los 2 rasgos principales. ¿Y cómo esas personas, estos solicitantes, van a poder demostrar que poseen esos rasgos? Pues es enormemente difícil, porque, quiero decir, es difícil en la teoría arbitrar una ley que permita establecer un procedimiento con las debidas garantías y que se pruebe algo que pasó hace tantísimos años, ¿no? ¿Cómo voy yo a presentar pruebas documentales de que mi tatarabuelo para arriba fue uno de los expulsados? Entonces lo que parece que se está optando en la legislación, y repito, y en todo lo que diga a partir de ahora va la coletilla, esto puede cambiar, pero tal y como va ahora parece ser que se ha optado por buscar una acumulación de indicios. Se establece un catálogo de indicios posibles que se tendrá que valorar en su conjunto, dado que nadie va a poder llegar con un árbol genealógico con todos los sellos y toda la burocracia que le permita trazar su genealogía hasta arriba para ser como sefardí originario de España. Entonces, algunas de las cosas que son indicios positivos, pues por ejemplo, el idioma ladino o jaquetía, eso es un indicio muy claro. Se verán también certificados que puedan emitir los líderes de las comunidades judías de los distintos países, o de los rabinos sefardíes de los distintos países, cosas así que son que permitan. Y en general yo creo que la gente debería empezar la gente que quieran ser solicitantes de esto, cualquier cosa que pueda relacionarles con ese tronco sefardí no molestará. El uso de la ketubá para los matrimonios, en ese certificado matrimonial en el que se habla todavía y se hace bajo las leyes de Castilla o las leyes de Aragón, etcétera. Hay algunos, parece ser que hay también certificados de nacimiento que tienen todo este tipo de documentos que ayudan a entroncar. Servirán. Habrá que esperar al final de la tramitación para ver exactamente si alguno se queda fuera o dentro, pero vamos, este es el espíritu del asunto. El tema de los apellidos, Manuel, no parece tan decisivo, ¿no? El tema de los apellidos tuvo parecía que tenía muchísima importancia al principio por una cosa que es cosas de la modernidad, y es que circuló por redes sociales una lista de apellidos pretendidamente oficial, y que la gente consideró y que circulaba un poco el bulo de: si mi apellido está en la lista, yo ya, y de hecho aquí recibíamos llamadas de: oiga, mi apellido está en la lista, ¿cuándo puedo pasar a recoger mi pasaporte? Y pues lamento decirle que entonces no, los apellidos parece que pueden ser mero indicio, pero en las redacciones que estamos viendo de la ley no aparecen como una cosa definitiva.
Cuando se cuando se presenta la documentación, el solicitante va a tener que someterse a 2 pruebas, 2 exámenes. Hablamos de esto, si te parece. Sí. Bueno, dijimos al principio que eran dos grandes bloques de cosas que había que probar. La condición de sefardí y la especial relación con España. En la parte de la especial relación con España, además de gente que haya realizado estudios sobre... se valorará, por ejemplo, la gente que haya realizado estudios relacionados con España y particularmente... entiendo yo que aquellos que tengan que ver con la cultura sefardí en concreto y con el hecho histórico del que hemos hablado antes. Y también, y esto será obligatorio, habrá que someterse a 2 pruebas, una prueba de idioma español, que quien sea hablante de ladino podrá aprobar porque sin ningún problema, porque el nivel que se exigirá no es... cervantino, sino que será una cosa... Pues, pero si será en el Instituto Cervantes, pero ¿no? Será curiosamente una de las... probablemente probablemente se encargue al Instituto Cervantes que sea quien gestione esta parte, y luego un segundo examen que tendrá más de cultura española, constitución española, conocimiento de la sociedad española, y que, bueno, estos 2 tipos de exámenes son una cosa que, aunque es nueva en España, no se aplicará solo a los sefardíes, sino a otros. Quiero decir, nadie piense que es que se examina a unos y a otros no. Se está pensando en poner como requisito también para la gente que obtiene nacionalidad por otras vías, además de la de sefardí. Y por otro lado es algo que se ve que es bastante común a todos los países de nuestro entorno. Y bueno, estas serán las vías principales para demostrar que actualmente se mantiene esa estrecha relación con España. ¿Qué sucede? Me apuntabas antes de empezar a grabar la entrevista. Si un argentino, o sea, un hispanohablante, es un argentino, un colombiano, un venezolano, un venezolano, un chileno, aspira a la concesión de la nacionalidad. Ya no tiene que hacer el examen de lengua española, claro. Efectivamente, la particularidad, por lo menos, de nuevo, en la redacción actual, tal y como está el asunto ahora, la particularidad es que las personas que sean nacionales de estados cuyo idioma nativo sea el español, con lo cual el hecho es la nacionalidad, aunque vivan, por ejemplo, en Israel, si son argentinos, no tendrán que hacer uno de los 2 exámenes, que es el examen de idioma. Parece que tampoco tendrán que hacer los exámenes de idioma los menores de edad. Y después parece que se va a incluir una cláusula también que asegure que las personas con discapacidad que les impida hacer alguno de los trámites no verán por eso cercenada su posibilidad de acceder a la nacionalidad española. O sea, se trata de hacer esto con criterios que sean razonables y que no dejen a nadie fuera que deba estar dentro. Estos exámenes y la entrega de las pruebas, digamos, lo que define los rasgos del solicitante, ¿se podrá hacer en los países de residencia de los solicitantes o tendrán que acudir a España? Que era otra de las cuestiones que preocupaban. En lo último que yo sé, en lo último que hemos visto, hay una gran parte que se hará online, y esto es una novedad en nacionalidad, nunca se ha hecho hasta ahora. Se pondrá en marcha una plataforma electrónica que permitirá a la gente desde su casa presentar la solicitud y posiblemente, digo posiblemente, esto sin confirmar todavía, mandar, supongo que escaneados, los documentos que apoyen su solicitud, de forma que la primera revisión de todo no requerirá a nadie moverse de su casa. La idea es que una vez que las autoridades en España lo reciban, lo revisen, será un notario en España, no el cónsul, no yo aquí haciendo las funciones notariales, sino un notario que tendrá que ser en España, después de revisar y comprobar que está todo bien y que por lo tanto esa solicitud pues, va a recibir el sí, solo entonces llamará al solicitante para ir a España. ¿Un notario que puede elegir la persona que solicita la nacionalidad? Yo eso todavía no lo sé. Eso no lo se puedo, sabe. porque ha variado. Ha habido momentos en la tramitación en que se ha dicho que lo elige la persona, ha habido momentos en que se ha dicho que el colegio de notarios determina claro, porque tendrán que formarse, cuál ¿no? es el que toca. Imagino que tendrán que saber cómo levantar acta. Lo que quiero resaltar ahí es que nadie se tendrá que pegar el viaje a España para después recibir un no. Sino que el que vaya es, digamos, en el momento más final de la tramitación. Y una vez hecho eso, con la Dirección General de Registros Notariales tendrá que sacar la
la resolución definitiva, que, como digo, lo normal es que sea positiva, y ya todo lo demás se podrá hacer en la embajada o consulado que le toque o que tenga más cerca a cada uno, ¿no? Y los solicitantes ni tienen que vivir en España, no tienen que demostrar un número de años para recibir este pasaporte, esta nacionalidad, ni tienen que renunciar a su propia nacionalidad, a la nacionalidad que ya ostentan. Claro, en realidad los sefardíes tenían vías antes de acceso a la nacionalidad española. Lo que pasa es que requerían o bien irse a vivir a España o bien la renuncia a la nacionalidad por unas vías muy extraordinarias. Entonces, no tendrán que irse a vivir a España, ni tendrán que vivir a España para empezarlo. Sí tendrán que ir en algún momento, pero hacer un viaje. Y no tendrán que renunciar a la nacionalidad anterior. Esta ley que se aprueba en este momento del trámite parlamentario casi por unanimidad, sino por unanimidad, no quiero llevar a nuestros oyentes a engaño, pero bueno, que ha pasado, sí. Que siguen la tramitación normal, ha recibido sin embargo muchas críticas, Manuel. Por ejemplo, se decía que por qué los sefardíes y no los moriscos o los saharauis o... Bueno, no sé, la primera parte es, creo que es, si no unánime, prácticamente unánime. En toda la tramitación se ha visto que en realidad a mucha gente le parece muy bien y sobre todo que a nadie le parece mal. Esto no parece que haga daño a nadie, ¿no? Entonces eso es lo que hace que seamos optimistas en que la ley va a salir, porque si no hay nadie en contra, pues ¿por qué no va a salir, no? Eso lo primero. Y en cuanto a las críticas que se hacen, yo creo que son críticas válidas. Lo que pasa es que apuntaba ayer uno de los ponentes de la ley una cosa que yo creo que es importante, y es que cada vez que en España se ha hecho un procedimiento se ha tratado a un colectivo específico en términos de nacionalidad, cada vez que se ha dirigido España a un colectivo específico para ofrecerle la nacionalidad, se ha hecho una ley específica para ello. Por ejemplo, sí, tenemos, yo creo que es el tercer caso que a mí se me ocurre. Estaban los brigadistas internacionales, hubo una ley específica para ellos, los descendientes de los exiliados en España también tuvieron la ley de memoria histórica, y ahora los sefardíes tienen su ley, lo cual no quita ni obsta, y de hecho muchos grupos parlamentarios yo creo que se han manifestado a favor, que en el plazo que sea se puedan ver otros casos, que los descendientes de saharauis o la cuestión de los moriscos, que es muy diferente. Pero bueno, no mezclar unas cosas con otras tampoco es mala idea. Esto es una ley para esto, ahora estamos en esto. En el futuro, oye, si hay el mismo apoyo, ¿por qué no va a haber otra ley? Lo que pasa es que eso ya es una cuestión de los parlamentos. A mí no me corresponde tampoco meterme en esa camisa, pero sí, a la crítica que dice ¿y por qué no se aprovecha para esto? Pues la respuesta posiblemente política también es ¿y por qué no lo vamos a hacer? Pero ahora vamos a hacer esto. Hablemos de cifras. Aproximadamente, ¿cuántas solicitudes habéis recibido en la Embajada de España en Israel? Nosotros hemos recibido muchas de información. Muchísimas, porque además en Israel nadie llama solo una vez. Claro, por si acaso no quedó claro, insisten, primero porque, y además nos gusta mucho, porque hay un enorme interés. Entonces yo recuerdo el día que se hizo el anuncio, recibimos 600 llamadas, quiero decir, fueron 600 las veces que pudimos descolgar el teléfono, supongo que seguía llamando gente, y recibimos ese nivel de llamadas durante varios días y algunas semanas, hasta que fue bajando. Todavía hoy, cada vez que cualquiera de los que trabajamos aquí nos subimos a un taxi o hablamos con un amigo israelí o lo que sea, no pasan 10 minutos sin que alguien diga, pues yo, o mi cuñado, o alguien, no, pues justo sefardí, y además bien con lo del apellido, no, pues es que es de los Toledano y claro, tal. Entonces, hay muchísimo interés. ¿Cuánta gente puede pedirlo? No sabemos, porque de nuevo, es que, a ver, ¿cuánta gente hay que sea sefardí originario de España y con esa especial relación con España? Es una cosa que no se puede saber a priori. Segundo, ¿cuántos de esos saben y pueden probarlo? Y tercero, ¿cuántos van a pedir de todos esos, teniendo en cuenta pues que es una tramitación que tiene varios pasos y tal? No tenemos la menor idea, porque además cuanto más duro o más largo sea el procedimiento, que no está todavía del todo determinado, habrá menos gente. Sí calculamos que en Israel hay menos de lo que la gente cree, porque en Israel sefardí se considera la mitad de los judíos del país, que si son más o menos 6 millones de judíos, 3 millones se considera a sí misma sefardí.
serán muchos menos, probablemente en torno a 10 veces menos. Los que puedan, y de ahí los que vengan, yo calculo que serán en miles o decenas de miles como poco. Como estoy convencida de que esta entrevista está interesando muchísimo a nuestros oyentes, no voy a caer en mis preguntas sentimentales de alguna anécdota especial que nos pueda relatar, Manuel. Y sí que te voy a pedir, porque sé que lo harás estupendamente, un esfuerzo de síntesis. Terminamos, en vez de empezar con titulares, terminamos con titulares. Te lanzo uno. La ley, el niño va a nacer. La ley va a existir. La ley, que haga un titular, me pides. Te pido que hagas una síntesis de los titulares de esta entrevista. Los titulares de esta entrevista son la ley, perdón que sea más prudente, la ley todo apunta, el niño va bien, el niño va bien, el niño va bien. Será necesario probar que se es sefardí originario de España y que se tiene una especial relación actual con España. Lo de la plataforma online también me parece interesante. El procedimiento se está tratando de que sea lo menos gravoso y todo apunta a que se inaugurará una plataforma online que permitirá a la gente poder hacer gran parte de la tramitación desde su casa. Solo tendrán que viajar a España los que ya sepan que se les va a conceder esta nacionalidad. En el caso de que se confirme, de nuevo, esto ya sabes, puede cambiar. En el caso de que se confirme que hay que acudir de forma personal y no se permite hacerlo mediante pues, gente apoderada, la intención declarada del ponente de esta ley es que solo tengan que ir aquellos que ya vaya a ser muy probablemente positivo. O sea, que nadie vaya en balde. ¿Verano o invierno? Yo siempre he preferido el verano, pero así en general. Pero para la aplicación de esta ley, para empezar a recibir las primeras solicitudes, probablemente hará frío. Bueno, pues nos has ayudado mucho en este tema tan caliente de la concesión de la nacionalidad española a los sefardíes. Te lo agradecemos muchísimo, Manuel, como todo el trabajo, tu trabajo y todos los que estáis ocupándoos de este tema en la Embajada de Israel en España. Nada, un abrazo fuerte. Al revés, la Embajada de España en Israel. Un abrazo muy fuerte y gracias a vosotros también por vuestro trabajo en Radio Sefarad. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.